Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Iranzo y os vengo a presentar este trabajo titulado API Gateways, estudio del arte y un caso de uso. El índice de la presentación es el siguiente. Primero, haré una introducción relacionada para poner en contexto el uso del gateway en una arquitectura basada en microservicios. Después veremos los objetivos del trabajo. A continuación, estudiaremos el patrón, comentando con una breve definición y viendo sus ventajas e inconvenientes. También veremos su relación con otros patrones. Seguidamente, revisaremos algunas herramientas que existen para la creación de API Gateways y usaremos una de ellas, Ocelot, en un caso de uso. Por último, veremos las conclusiones que hemos obtenido del trabajo. Hoy en día, todo el mundo conoce ya lo que son los microservicios porque son una tendencia al alza debido a sus muchos beneficios frente a las arquitecturas monolíticas. Una de las definiciones más sencillas de lo que son los microservicios la da Newman en su libro de Building Microservices, donde simplemente los define como servicios pequeños y autónomos que trabajan conjuntamente. En cualquier caso, en la literatura hay un amplio consenso sobre cuáles son los beneficios de su uso, y que más o menos he enumerado en estos 4 puntos. El primero de ellos, la evolución independiente, hace referencia a que cada microservicio puede evolucionar de manera separada siempre que no se modifique un contrato, sin necesidad de desplegar el sistema en su conjunto. Esto es debido gracias a que cada microservicio se ejecuta en un proceso separado y entre ellos se comunican a través de mecanismos ligeros. Sobre el segundo punto, la alta cohesión y el bajo acoplamiento, las arquitecturas están muy ligadas a lo que es los principios de Domain Driven Development. Las funcionalidades o entidades que están relacionadas se agrupan en un mismo servicio. Entonces, aquello que se modifica como un conjunto suele ser candidato a formar un microservicio. En cuanto a la escalabilidad más granular, podemos crear únicamente nuevas instancias del servicio que está recibiendo más carga del trabajo y no se escala lo que sería el monolito como un conjunto. Por último, se promociona lo que son los equipos multidisciplinares y autoorganizados. La ley de Conway, por ejemplo, dice que el código de una empresa se asemeja a la estructura organizativa que sigue. Los equipos que utilizan este tipo de arquitectura son multidisciplinares, de tal forma que son capaces de gestionar ellos mismos y por sí solos el servicio en su totalidad, siguiendo el principio de you build, you run it. Bien. Eh, las ventajas pues son más conocidas, pero quizás lo que no son tan conocidas en la literatura o se hace menos mención a ellos son los inconvenientes y retos que suponen los microservicios, ¿no? Por ejemplo, la descomposición en microservicios. Esta tarea pues es una tarea ardua y que no siempre se realiza correctamente a la primera, debido a que bueno, no siempre se conocen los requisitos del sistema al principio o que simplemente estos evolucionen y se añadan nuevas relaciones entre servicios de tal forma que algunos pues incluso comienzan a interactuar más de lo que deberían en lo que son los llamados chat y microservices. Eh, lo que debemos hacer es frecuentemente plantearnos el diseño de nuestro sistema para ver si hay algunos microservicios que se tienen que combinar o hay algún servicio que es muy grande y se debe pues particionar. En cuanto a las transacciones y la integridad referencial, el hecho de que cada servicio tenga su propia base de datos tiene como aspecto negativo que la integridad de los datos que están repartidos entre más de un microservicio no la puede gestionar el propio sistema de base de datos. Y esta responsabilidad pues recae en lo que son las aplicaciones. Las transacciones entre microservicios pues también son difíciles de gestionar, por lo que se sigue un modelo de consistencia eventual y se fomenta el uso de mecanismos de compensación. Por último, el mantenimiento correctivo pues también es a veces un poco más complejo. En llamadas encadenadas que involucran a muchos microservicios, pues intervienen diferentes procesos y muchas veces es difícil razonar sobre dónde se encuentra el defecto, en, por ejemplo, tareas de depuración. En este trabajo, pues nos vamos a centrar en uno de los desafíos de los microservicios, que es la exposición de estos. Los microservicios hemos dicho que escalan horizontalmente, aumentando pues las instancias que tenemos de ellos. Las aplicaciones cliente no son las que deben conocer dónde se ubican estas instancias. Tampoco son las que deben realizar una llamada directa a cada uno de los microservicios que nutren una vista, ya que pues esto sería ineficiente y promovería la duplicidad de nuestro código. Además, podemos querer hacer que los microservicios estén en una red privada y solo sean accesibles a través de un único punto o varios puntos donde apliquemos pues algunas capacidades de autenticación, autorización, etcétera.
La solución a estos problemas pues es eso, una capa de mediación que se llama el API Gateway. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestro trabajo? Pues el primero de ellos es revisar el estado del arte del patrón API Gateway y relacionado con los microservicios. Vamos a estudiar también su relación con otros patrones de diseño, como son el patrón fachada, los balanceadores de carga o los proxies. Analizaremos también las herramientas que existen para la implementación de este patrón. En concreto, analizaremos las herramientas de Kong, de TIC y Ocelot. Existen muchas más, sobre todo vinculadas a lo que son proveedores de servicios como Azure y Amazon Web Services, pero en esas en concreto no vamos a entrar en profundidad. Y luego pues vamos a validar con un caso de uso pues la utilidad de emplear un API Gateway, ¿vale? Entonces, vamos ya con el patrón y con la definición. La definición del patrón es simplemente un objeto que encapsula el acceso a un sistema externo. Entonces, cuando se consume un recurso externo, este normalmente pues, se hace a través de una API, porque así el servicio es más fácil de consumir y el código cliente para hacerlo es más limpio y sencillo. Sin embargo, este código pues, puede volverse complicado si se agregan diferentes operaciones del servicio, ¿no? Si son varios los clientes que realicen esta composición, este código se duplica. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde tenemos dos microservicios, uno de clientes y otro de compras. Queremos obtener una vista compuesta con todos los datos del cliente y la lista de compras que ha realizado. Para hacerlo, si este es nuestro cliente, tenemos que hacer dos invocaciones. Primero obtenemos los clientes y después sus compras. Esto es lo que pasa si el cliente hace directamente las invocaciones, pero ¿qué pasa si hay otro cliente, una aplicación móvil, que quiere ofrecer la misma vista? Pues que entonces el código se duplica. Este pues es uno de los motivos quizás para emplear este patrón, pero bueno, hay muchos otros como el que hemos mencionado de querer proteger el acceso a nuestros microservicios. Entonces, ¿cómo solventa el patrón este problema? Pues añade una capa de mediación, el API Gateway, donde se agrega las peticiones en un único punto y ambos clientes pues pueden consumir esta nueva API, ¿vale? Este patrón también es conocido como backend for frontend, ya que en el contexto de los microservicios pues es un componente que proporciona un punto de entrada único para un grupo de microservicios, ¿no? Hemos dicho pues el microservicio de compras, el microservicio de ventas, etcétera. Tiene en cuenta las necesidades del frontend para reducir el número de invocaciones que se realizan al servidor. Entonces, antes desde la parte cliente, solo hemos tenido que hacer una petición, mientras que si hubiese contactado directamente el cliente con los dos microservicios, hubiesen tenido que hacer pues dos peticiones. Y bueno, no tiene por qué existir únicamente un único gateway. En la imagen, por ejemplo, que es de una presentación de Microsoft, pues se ve claramente que existe más de una API Gateway, cada uno pues destinado a un cliente particular, ya que cada cliente pues puede tener unas necesidades más concretas. Además, pues los API Gateways suelen ofrecer capacidades adicionales y transversales como son una caché, la limitación de peticiones, el balanceado de cargas o la aplicación de seguridad, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas ya de lo que sería este patrón? Pues el patrón hace que algunos cambios en el servidor no impacten en los consumidores. Aplicado a los microservicios, por ejemplo, que teníamos antes, cambiar la dirección en la que se ejecuta un microservicio, como es el servicio de compras, o aumentar el número de instancias que éste tiene, es transparente a lo que es el cliente, ya que no requiere adaptarse a este cambio. En el ejemplo, por ejemplo, lo que se ve es que la dirección de lo que sería el servicio de compras pues cambia y el cliente web pues sigue consumiendo directamente al gateway sin necesidad de tener que adaptarse. Además, pues bueno, nos permite la agregación de peticiones, que es el ejemplo que hemos visto antes. La granularidad de las APIs de los microservicios suele ser un poco diferente a la granularidad que los clientes necesitan de la API. Vemos que la misma diapositiva de definición del patrón, que hemos hecho una agregación, ¿no?, de datos. Pues si los microservicios, cada uno por separado, ofrece las capacidades de obtener compras, obtener un cliente, podemos ofrecer una operación agregada
que nos las combine y sea más fácil de consumir por lo que son nuestros clientes. Así, bueno, la latencia será menor a la que se daría si el cliente pues contactara directamente con los microservicios, ya que, bueno, si el cliente tuviese que hacer las dos peticiones directamente, estos servicios muchas veces se ejecutan en lo que es un centro de datos. Entonces, claro, el recorrido que hace la petición es mucho mayor. Si contacta únicamente con el API Gateway, el API Gateway puede desplegarse en el mismo centro de datos y las peticiones que hace este gateway a los otros servicios pues suelen evaluarse de forma más rápida, ¿vale? En cuanto, bueno, cada cliente, como hemos dicho, tiene unas necesidades específicas. Entonces, puede consumir, como hemos visto, un API Gateway específico. Una aplicación de escritorio normalmente pues muestra muchos datos de un recurso, mientras que para un dispositivo móvil pues se suele ofrecer una vista más resumida. Entonces, en el ejemplo que vemos en pantalla, pues vemos que el cliente web consume un API Gateway que ofrece un método donde se devuelven todos los detalles, mientras que el cliente móvil pues bueno, consume un método que ofrece pues mucha menos información. En cuanto a esta ventaja, la interfaz unificada, pues bueno, normalmente si empleamos microservicios acabamos teniendo un gran número de ellos. Se estima, por ejemplo, que Netflix pues tiene más de 700 microservicios. Un cliente obviamente no es aceptable que gestione toda esta responsabilidad de orquestar y esta complejidad. Entonces los gateways ofrecen la posibilidad de tener una fachada mucho más sencilla de consumir y además nos permiten pues bueno, ocultar lo que son detalles más técnicos detrás. Además también se reduce de esta manera lo que es la superficie de ataque. El cliente solo necesita conocer la dirección del gateway que consume. Los puntos de acceso de los servicios no necesitan exponerse al exterior en lo que es la red pública, por lo que se reduce la superficie de ataque. Además, conceptos transversales como la autorización o la autenticación pueden comprobarse en el gateway, de tal forma que los microservicios no recibirán peticiones que no se consideren seguras. En cuanto a la integración con aplicaciones legadas, pues bueno, muchas APIs emplean todavía protocolos como SOAP. Los gateway pues pueden emplearse como un adaptador que transforma las peticiones REST de la API que exponen en SOAP. También pueden emplearse para la refactorización de una aplicación monolítica hacia una arquitectura pues bueno, basada en microservicios. Mientras el servicio mantiene con el exterior la misma interfaz que representa el gateway, internamente pues puede ir descomponiéndose en servicios más pequeños. Entonces, en el ejemplo vemos que se ha extraído de lo que sería la aplicación monolítica un nuevo microservicio y que este hecho pues es transparente para el cliente, que sigue directamente consumiendo la misma interfaz que expone el gateway. Pasamos ya a lo que son los inconvenientes. Emplear una API Gateway no debe implicar que éste se fomente la centralización o la aparición de un único punto de fallo. Entonces, algunos ejemplos que hemos estado viendo pues no son del todo real porque promocionan precisamente este hecho. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si falla en este caso el gateway? Pues que entonces nada funciona. Lo que digo, no es un ejemplo muy real. Entonces, la solución pasa por tener diferentes gateways, dividiendo los endpoints que tenemos en lo que sería nuestra arquitectura de microservicios y agrupando estas por funcionalidades relacionadas. Entonces, un gateway debe recoger un conjunto de los casos de uso, las funcionalidades, pero no la totalidad de lo que expone el sistema. En la imagen, por ejemplo, pues hemos hecho tres gateways. Resultado de dividir primero según los tipos de clientes que tenemos, web y móvil, y después separando las funcionalidades, pues agrupando aquellas que son relacionadas. Por ejemplo, las compras y las ventas, pues las hemos puesto en un mismo gateway. Bueno, este inconveniente es que se reduce un poco el tiempo de respuesta. Vamos a ver que esto realmente no es así. Si utilizamos una comunicación directa cliente-microservicios, se realiza simplemente dos peticiones. Mientras que si utilizamos una comunicación con un gateway, contamos lo que son las peticiones HTTP que fluyen en esta comunicación, pues vemos tres flechas, tres peticiones. Se realiza una petición HTTP adicional
a las que existen, ¿no? Si la agregación la hace el cliente, pues son dos, mientras que si la hace el gateway son tres. Sin embargo, pues bueno, lo que hemos comentado antes de que el gateway al final suele ubicarse en el centro de datos, por lo que el impacto de esto es mínimo. Es más, el impacto de no tener gateway es mucho mayor en temas de diseño, ya que fomentaría pues la duplicidad del código, delegaría responsabilidades que son del backend en lo que es el cliente frontend y bueno, esa orquestación pasaría a pertenecer al cliente que bueno, no es una responsabilidad que le corresponde. Entonces, bueno, no es realmente relevante esa petición adicional. Por último, pues puede suponer un cuello de botella. El gateway al final es un componente más de la arquitectura y va a recibir un gran número de peticiones. Aparte de contar con diferentes gateways, como hemos mostrado antes, con funcionalidades específicas y para cada tipo de cliente, pues debe ser capaz de escalar horizontalmente para atender picos de peticiones, como es el caso del ejemplo este. Si tenemos, por ejemplo, 4 clientes, pues debe de comportarse al final de manera elástica. En una situación como este, pues al final el servicio se ralentiza debido al incremento de peticiones. Dinámicamente se debe crear una nueva instancia del gateway que lo que hace es atender pues las nuevas peticiones que van apareciendo y cuando la instancia pues deja de ser necesaria, esta debe eliminarse pues para evitar lo que sería un consumo excesivo de recursos. Y ya por último, el mantenimiento. ¿Qué ocurre? Los API Gateways suelen un poco acoplarse a lo que es nuestra arquitectura, a la implementación de nuestros servicios. ¿Qué ocurre si se realiza, por ejemplo, un cambio, un update, en lo que es nuestro servicio de compras y tenemos una vista agregada en lo que es nuestro gateway? Pues que irremediablemente se tiene que actualizar también el gateway, pues porque, yo que sé, ha cambiado el contrato. Bueno, lo que importa al final es que el cliente no se ve afectado y que este cambio realmente solo se debe realizar si cambia el contrato. No es un cambio que se realice con mucha frecuencia. Entonces, pasamos ya a lo que es la comparación con otros patrones de diseño. El patrón fachada lo que proporciona es una interfaz unificada de un conjunto de interfaces para hacer más fácil su uso. Se emplea pues para el acceso a APIs complejas y suele desarrollarse por lo que es el dueño o propietario del servicio. Un gateway, en cambio, pues está escrito para el uso concreto de un cliente, ¿no? En la fachada, pues quien te la ofrece es el propietario del servicio debido a la inmensa complejidad de lo que tiene detrás entre bambalinas, mientras que el gateway está destinado a este cliente web, este cliente móvil. Además, pues bueno, el patrón fachada expone siempre una interfaz diferente a lo que es el servicio que representa. Mientras que el gateway lo que se puede hacer es que la interfaz del gateway sea la misma del objeto que envuelve. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos abajo a la derecha, los dos microservicios que tenemos ofrecen métodos como getPurchases y getClient. Y el gateway ofrece estos mismos métodos, no ofrece capacidades adicionales relacionadas con la agregación y tal. Al final lo que actúa es más como un proxy inverso que otra cosa, ya que simplemente redirecciona las peticiones de los clientes a cada uno de los microservicios. Además, bueno, hemos podido constatar que el patrón gateway está actualmente más vinculado al campo de los sistemas distribuidos, mientras que el patrón fachada pues lo está a la programación orientada a objetos, a pesar de que ambos pues tienen su origen en lo que es el contexto de Object Oriented Programming. En cuanto al patrón adaptador o wrapper, este patrón lo que hace es convertir la interfaz de un servicio en otra que emplean los clientes, permitiendo pues, bueno, que dos objetos con interfaces incompatibles se comuniquen. La representación un poco la hemos hecho con la figura que se ve en pantalla y bueno, en el gateway es cierto que también se realiza una lógica de adaptación. Por ejemplo, se puede utilizar el gateway, como hemos dicho, para convertir una petición REST a una SOAP. Sin embargo, la motivación es diferente. En el gateway no existen dos interfaces, sino solo una. O sea, lo que consume, lo que nosotros exponemos es lo que va a consumir el cliente. El cliente no está esperando de ninguna manera otra interfaz que no sea la que nosotros le estemos ofreciendo. Y bueno, en la mayoría de casos la interfaz del microservicio coincidirá con la del gateway. Entonces, no,
no se hace una interfaz diferente, ¿vale? Sino que lo que se hace es que se utiliza muchas veces la misma, como hemos visto en el caso anterior de que el gateway simplemente agrega los métodos que exponen los dos microservicios en una única interfaz, ¿vale? En cuanto a los balanceadores de carga, bueno, son muchas las funcionalidades transversales que un gateway pues, puede llevar a cabo, como la implementación de cachés, de seguridad como autenticación, autorización, limitar el número de peticiones de clientes y entre ellas pues se incluye también las capacidades de balanceo de carga. Un balanceador de carga al final se emplea como un mecanismo para mantener el nivel de servicio cuando el pico de peticiones crece. Entonces, también se emplea un poco para aumentar la resiliencia de un servicio. Si solo tenemos una instancia de un servicio y este crashea, se rompe, pues lo que queremos al final es que ese servicio no sea el único punto de fallo y tenemos más instancias de él y el balanceador de carga lo que hace es repartir las peticiones entre ellas. Entonces, bueno, al final la API Gateway ofrece capacidades de balanceo de carga, simplemente. En cuanto a los proxies, pues bueno, un proxy es un componente para controlar el acceso a un objeto. Existen pues diferentes tipos de proxies, siendo el más vinculado con los sistemas distribuidos el proxy remoto o embajador, que es una representación local de un objeto o proceso remoto. La diferencia entre los proxies y los API Gateways reside en las capacidades que estos añaden al actuar como mediadores. Los proxies actúan únicamente como mediadores y realizan funciones básicas que pueden ser, por ejemplo, la aplicación de seguridad, como puede ser filtrar aplicaciones que no se consideran autorizadas. Un gateway, como hemos visto, puede añadir muchas más capacidades, como es la agregación de peticiones, es decir, exponemos un único método como el de getClientPurchases, o por ejemplo la caché, el balanceo de carga, etc. La diferencia entre ellos, ambos actúan como mediadores, es simplemente esa, las capacidades que luego se considera que pueden ofrecer. Y por último, ya los stubs. Al final, un stub es un componente que se utiliza para eliminar dependencias externas problemáticas durante la fase de pruebas o durante el desarrollo. Los stubs son un concepto pues, muy similar a los mocks. El hecho pues, de que un servicio consuma otro en la fase de pruebas pues, puede resultar molesto. Por ejemplo, hacer pruebas unitarias. Lo que se suele hacer muchas veces es que el gateway implemente una interfaz bien definida, que aquí hemos marcado como eGateway, para que la misma interfaz la pueda implementar el staff como si de un fake se tratara. Así, la realización de pruebas lo que hará será trabajar con la implementación que ofrece el staff y no con la que ofrece el gateway, pues para evitar, por ejemplo, realizar durante las pruebas invocaciones a un servicio que está en ejecución. Otro patrón con el que está relacionado es con el descubrimiento de servicios. El descubrimiento dinámico de servicios lo que busca solucionar es el problema de conocer dónde se están ejecutando cada uno de los microservicios, sus instancias. El problema es serio si nos paramos a pensar que, bueno, por ejemplo, Netflix tiene 700 microservicios, a saber cuántas instancias de cada uno de ellos tiene, ¿no? Ya que, pues bueno, las instancias de estos se despliegan y destruyen continuamente pues, para garantizar la escalabilidad. El patrón Service Discovery nos permite invocar a un servicio sin necesidad de una configuración estática como su dirección. Se divide en dos etapas. La primera, en la que los servicios registran sus capacidades, y la segunda, en la que los clientes solicitan un servicio que quieren invocar. Es un patrón que se puede combinar con el patrón Gateway de varias formas que, bueno, vamos a ver a continuación. La primera de ellas sería para evitar que los clientes tengan que conocer la dirección estática donde se ubica el gateway. Hemos dicho que podemos tener más de un gateway, entonces los clientes pueden contactar con el Service Registry para conocer la ubicación del gateway y el gateway ya pues comunicará con lo que son nuestros microservicios. Esto pues hay que tener cuidado porque, de nuevo, antes hemos dicho que el gateway no se convierta en un único punto de fallo, nuestro registro de servicios pues tampoco se tiene que convertir en un punto de fallo. La otra aplicación que se puede combinar también con la anterior es la siguiente. Si consideramos que el cliente conoce ya dónde se está ejecutando nuestro gateway, pero tenemos, por ejemplo, más de una instancia para un microservicio, el gateway puede preguntar
al Service Registry donde se ubica una de estas instancias y una vez la conoce, pues realizar la petición para atender a lo que sería el cliente. De nuevo, pues bueno, estas dos formas de aplicar o combinar estos patrones, pues se pueden combinar. Entonces, pasamos ya a lo que será la revisión de las herramientas que existen para desarrollar gateways. No hemos hecho una búsqueda en demasiada profundidad, sino que más bien hemos querido comparar las herramientas y escoger una para ponerla en práctica en lo que es nuestro caso de uso. Vamos a ver que entre las dos principales herramientas, la diferencia en las capacidades que ofrece pues, es mínima. Entonces, la primera de ellas es TIC. TIC es una API Gateway de código abierto, está escrito en Go, aunque está escrito en este lenguaje, que es un lenguaje que facilita mucho el paralelismo, soporta la ejecución de plugins en otros lenguajes como JavaScript o Python. En cuanto a su funcionalidad, pues ofrece tanto un dashboard para tareas administrativas y visualizar métricas como una API REST para las mismas tareas, en definitiva. Aparte de actuar como un proxy inverso, permite versionar la API, controlar el acceso a ciertos servicios o limitar el ratio de consultas por usuario. Kong es también una aplicación muy conocida, es una API Gateway también de código abierto, construido sobre HTTP Engines. Mientras que TIC hace uso de Redis en su persistencia, pues Kong soporta tanto Cassandra como Postgres. Hasta el final, es un poco para comparar ambos. Además cuenta con más plugins que los que existen para TIC, ya que, existe una comunidad mucho más activa y un portal, el Kong Hub, donde la comunidad pues, puede compartir las herramientas que va construyendo. A diferencia de TIC, pues no soporta completamente la transformación de peticiones en diferentes protocolos, como puede ser transformar de SOAP a REST. Las capacidades que ofrecen son muy similares, pues control de acceso a servicios, portal web de desarrollador, etcétera. Han sido comparados muchas veces. Estas gráficas pues son de un post del BBVA donde se ha comprobado que Kong atiende las peticiones a una mayor velocidad. El eje, uno de los ejes, pues representa las peticiones por segundo que puede atender, mientras que en el otro representa las instancias del servicio que se está probando. ¿Cuántas instancias tenemos? Entonces, se ve claramente que Kong supera a su competidor. Y Ocelot es el tercero que vamos a ver. A diferencia de los anteriores, es un gateway también de código abierto, pero para un lenguaje y tecnología específicos, que es .NET Core. Esto hace que funcionalidades que soporta pues estén ligadas a herramientas de este framework que son bien conocidas, como es por ejemplo Consul para el descubrimiento de servicios o Identity Server para la autentificación, pero estamos limitados a eso. Su uso es sencillo, únicamente hace falta pues consumir el paquete Nugget que publican y registrar el middleware. Todo esto lo vamos a ver en la demo. Y no obstante, pues no ofrece algunas funcionalidades que sí aportan TikiCon, como puede ser por ejemplo el portal para el desarrollador. Este hecho pues provoca que a veces sea más difícil de administrar. Al final hemos decidido emplear este gateway porque es el más cercano a la pila tecnológica que una gran mayoría de desarrolladores pues estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, vamos a pasar ya al caso de uso, que es un vídeo, vamos a ver luego un vídeo, una demo que he grabado. Entonces, vamos a recorrer el ciclo de vida del software para ver un poco qué vamos a implementar, ¿no? En el análisis, ¿no? Pues se van a diseñar básicamente dos microservicios a los que se contactará a través de lo que es nuestro API Gateway. Vamos a utilizar SPNet Core, como ya hemos dicho, y una de las cosas más relevantes que tenemos es que existen conceptos en ambos dominios que referencian a la misma entidad del mundo real. Y vamos a querer hacer una vista agregada de ello. Entonces, esto es una cosa que se da frecuentemente en los microservicios, que un mismo concepto pues está repetido en diferentes dominios, cada uno pues nombrado de manera diferente. En el servicio sanitario lo vamos a llamar usuario, en el servicio económico lo vamos a llamar cliente. En cada servicio, lógicamente, tiene unos atributos diferentes que son de su interés. Pues en el sanitario vamos a tener fecha de nacimiento, en el cliente vamos a tener cuenta bancaria, pero lo que queremos hacer es ofrecer una vista agregada con todos los datos del usuario cliente, ¿vale? Entonces,
¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con un gateway, con un método nuevo que estará en nuestro gateway. Entonces, el diseño será el siguiente. El gateway será el responsable de actuar como proxy inverso y direccionar las peticiones que se reciben en el puerto 5000 a los respectivos microservicios. Hemos empleado rutas diferentes para invocar el gateway. Por ejemplo, Health and Welfare para el servicio se invoca a través de la fachada como Health and Welfare API. Podrían ser la misma, pero bueno, lo hacemos así para que la configuración en lo que será nuestro fichero de Ocelot.json sea más fácil de entender. Vamos a continuación a ver primero la demo de los resultados que hemos alcanzado y después veremos los detalles técnicos de cómo se ha implementado, cómo se ha configurado ese fichero JSON. Entonces, bueno, este es un vídeo que tenemos ya grabado. Aquí se observan dos instancias de Visual Studio. A la izquierda tenemos lo que sería nuestro servicio económico, que hemos llamado Billing, y a la derecha nuestro servicio Health and Welfare. El primero de ellos se está ejecutando en localhost 5010, mientras que el segundo lo tenemos en localhost 5020. Todas las pruebas al final que vamos a realizar son en local. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enviar una petición, un GET, una petición REST, a lo que sería nuestro microservicio de facturas. Y nada, simplemente nos devuelve pues todas las facturas que existen, que en este caso pues es una, ¿vale? El código que la estructura de los proyectos que hemos seguido pues es bastante sencilla. Cada microservicio tiene su propia base de datos, es una base de datos SQLite. Y bueno, siguiendo un poco lo que es ASP.NET Core, pues tenemos nuestra clase program que marca el punto de arranque de nuestro servicio, donde bueno, garantizamos que la base de datos exista. Y luego tenemos nuestra clase Startup, donde se configuran las dependencias de lo que será el Service Provider y los middleware que vamos a utilizar. Entonces, nada, simplemente estamos utilizando Entity Framework Core como ORM para acceder a la base de datos. Y luego tenemos una serie de controladores que marcan los métodos REST que se pueden invocar y hemos identificado pues la ruta que vamos a querer utilizar, ¿vale? Y nada, pasamos ya a lo que sería el siguiente, donde ya vamos a ver el uso del gateway. Entonces, esta vez, pues en lugar de tener 3 procesos en ejecución, 3 microservicios en ejecución, hay 2, pues tenemos 3, ¿vale? El tercero de ellos es el gateway, que, bueno, estamos utilizando Ocelot. Entonces es esta pantallita de la derecha que se está ejecutando, como hemos dicho, en el localhost 5000. Entonces ahora con Postman lo que vamos a hacer es atacar directamente a nuestro gateway y no al microservicio directamente. Entonces, cuando enviemos la petición, lo que vamos a ver es que directamente la petición se redirecciona a lo que es nuestro microservicio de facturación, ¿vale? Y nos devuelve pues el resultado que hemos visto antes en la primera pantalla. Vale, creo que el vídeo se me ha parado. Vale, retomamos la presentación porque ha habido algún problemilla técnico. Entonces, estamos viendo el vídeo este. Bueno, hemos visto cómo se recibe la petición y ahora vamos a ver otra utilidad de los gateway que al final es para hacer peticiones agregadas. Entonces, en este caso vamos a consumir un método que es getUser_and_client_info, que lo que nos va a devolver es precisamente la información de estas dos entidades que pertenecen a microservicios diferentes agregada. Entonces, si os fijáis, nos devuelve una propiedad primero getUser y otra getClient. En la primera pues están los datos de nuestro servicio sanitario y en la segunda pues están los datos de lo que sería nuestro servicio económico. Entonces, ambos microservicios, como se ha visto, pues han recibido una petición, ¿no? Y ya, bueno, ya por último, lo que vamos a ver es que también se puede limitar el ratio de peticiones que se hace. Entonces, esto lo hemos hecho en este método, donde, por ejemplo, si se realiza más de una petición en 10 segundos, se devuelve esta respuesta, que es un 429, un código de error de HTTP. Pues bueno. Entonces, vamos a ver cómo se configura esto por encima. Al final lo importante es que en nuestro proyecto añadamos referencia al paquete Nugget de Ocelote, añadamos en lo que es la configuración del microservicio lo que es el fichero Ocelote.json
con esa línea de código que hemos puesto ahí. Y luego, en lo que es nuestra clase Startup, donde se registran las dependencias, añadamos la referencia a Ocelote pasándole lo que es nuestra configuración, donde están todos los enrutamientos que tiene que hacer. Y luego registremos un middleware muy importante haciendo uso del método wait o await, porque si no, no nos funcionará, ¿vale? Y de nuevo, pues bueno, también importante consumir el paquete Nugget. Entonces, detrás de todo esto, para que todo esto funcione, lo importante es que esté bien configurado el fichero de Ocelot JSON, ¿vale? Entonces, el redireccionamiento es lo más básico que se puede hacer. Existen unos conceptos importantes que son los reroutes, donde se define dónde se redirecciona y qué peticiones se redireccionan. Entonces, la propiedad upstream define la expresión a satisfacer para la petición recibida para redireccionarla, y el downstream lo que representa es a dónde se va a enviar esa petición. Entonces, las peticiones que empiezan por Health API, lo que se hacen es que se redireccionan a Health and Welfare, y todo lo demás se utiliza un wildcard, el catch all, que hace más con cualquier cosa como si de una expresión regular se tratara. También es importante lo que es la Global Configuration, donde tenemos la base URL que define dónde está el API Gateway escuchando peticiones, en este caso, en el puerto 5000, ¿vale? La otra cosa que hemos mostrado en la demo es la agregación de peticiones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues de nuevo tenemos que hacer dos enrutamientos. Esta vez lo hemos hecho para los métodos principales de get. Entonces, lo que añadimos es una key a lo que sería cada enrutamiento, getUser, getClient. Definimos que esta se tiene que hacer para el método get únicamente, y lo que hacemos es añadir la propiedad aggregates, donde decimos que estas dos peticiones se deben de agregar cuando se recibe una petición al método getUser and clientinfo, que es lo que hemos puesto en nuestro upstream path template, ¿vale? Por último ya, lo que es un poco rate limitación de peticiones, pues bueno, lo único que hemos tenido que especificar es que para las peticiones que se enrutan a lo que es nuestro microservicio de facturación, billing, pues lo que vamos a hacer es que solo se pueda recibir una petición cada 10 segundos, ¿vale? Entonces, bueno, lo hemos visto un poco rápido todo esto, pero porque, bueno, esto es muy específico al final de este framework y no es necesario tampoco entrar en mucho más detalle. Simplemente revisar un poco las capacidades que Ocelot ofrece y, bueno, vamos a ver ahora en conclusiones que, bueno, no es un framework realmente muy potente. Entonces, bueno, como conclusiones, los API Gateway al final son clave en el desarrollo de una arquitectura basada en microservicios. Es más, la mayoría de proveedores de servicios como Azure y Amazon Web Services los ofrecen. Los beneficios que aportan son muchos y los retos o inconvenientes que pueden suponer pues están bien estudiados en lo que es la literatura, ¿no? Para que realmente no se den en una aplicación real. Al menos de lo que a Ocelot respecta, pues las herramientas que existen no las hemos visto muy fáciles de configurar ni todo lo flexible que se desearía. Por ejemplo, en Ocelot el hecho de que el gateway se configure a través de un fichero JSON hace que este pues sea más propenso a errores, ya que se tiene que interpretar en tiempo de ejecución. La agregación, además, por las pruebas que hemos hecho, resulta un poco compleja. Hemos presentado un caso muy básico donde la misma petición de obtención de datos, pues lo que se hace es que se redirige a un microservicio y a otro sin modificarla apenas. Pero para agregaciones más complejas, pues se ofrecen mecanismos Ocelot, pero que obviamente son más complejos de entender, requieren una curva de aprendizaje mayor, etcétera. Además, pues la documentación oficial que hemos visto de Ocelot pues podría considerarse un poco escasa, ya que no hay muchos ejemplos de código y es un poco difícil de utilizar quizás en una aplicación que consideremos real. Y bueno, a pesar de que los fabricantes realmente ofrecen muchas capacidades, como las que hemos visto en TIG y en Kong, el API Gateway suele emplearse principalmente como un proxy inverso para redirigir simplemente las peticiones desde un punto hasta otro. Entonces, bueno. Y bueno, son muchas las formas a través de las que se puede implementar el patrón API Gateway. El patrón se podría implementar directamente como un servicio que se desarrolla utilizando programación tradicional, y las agregaciones pues podrían ser simplemente métodos
que al final hacen invocación a otros métodos, ¿no? Siguiendo pues una implementación más tradicional, más orientada a lo que son las arquitecturas SOA. Entonces, al final lo importante es saber lo que es el patrón, para qué se utiliza, las ventajas y beneficios que ofrece, y luego ya la implementación, pues podemos hacer una u otra dependiendo de los requisitos que nuestra aplicación tenga. Entonces, bueno. Y nada, ya para acabar las referencias del trabajo, algunos libros que he utilizado y que me había leído ya previamente y me gustan mucho son estos tres: Building Microservices, este libro de Martin Fowler sobre patrones de diseño que está muy guay, y uno más específico de lo que es ASP.NET Core y tal, sobre aplicaciones containerizadas de César de la Torre, que bueno, también está muy interesante y es muy práctico. Y el resto de referencias pues pertenece más a lo que es Post. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.